A 16 años de los atentados a las Torres Gemelas, han surgido una serie de teorías conspirativas relacionadas con el fatal ataque en el que murieron más de 3.000 personas. La versión oficial es que la misión fue organizada por brigadistas islámicos pertenecientes a Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Al pasar los años, surgen infinitas hipótesis que incluyen un autoataque por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para justificar su intervención en Irak y Afganistán, que quienes estrellaron eran militares norteamericanos, incluso que Bin Laden era agente de la CIA. ¿Real o no? Usted decide. ¿Mito o realidad? Las Torres Gemelas. Vamos a volver en un ratito más del programa a hablar del tercer secreto de Fátima, don Hugo, pero nos convoca a esta hora, nos convoca el tema de las Torres Gemelas. Cristian, ¿es realmente lo que hemos conocido por años la verdad? No, Julio. Lo que se ha conocido públicamente por años es una vil mentira, Julio. Las Torres Gemelas es el resultado de una conspiración. Sea lo que sea, hay antecedentes fundamentales que uno tiene que ponerlos en la mesa y hablar con una cosa que se ha olvidado, que es la verdad, pues, ¿ya? Pero decirlo primero, las Torres Gemelas fueron construidas, diseñadas para resistir el choque de un Boeing 767, primer elemento, ¿ya? Segundo elemento, entre muchos tantos, por cierto, antes del derrumbe de las Torres Gemelas, se escucharon y están grabados al menos 10 bombazos en el interior de las Torres Gemelas. Una encuesta que es muy reconocida en los Estados Unidos, que es la encuesta Gallup, señaló que el 70% de la población estadounidense no le cree a los medios de comunicación respecto de lo que señalan en Estados Unidos de las Torres Gemelas. Tercer elemento, ¿ya? Cuarto elemento clave. Apareció en escena hace un poco tiempo atrás un químico de la Universidad de Copenhague que se llama Niels Harrit. Y él descubrió en los escombros de las Torres Gemelas la presencia de nanotermitas. Las nanotermitas son un material que acelera el derretimiento del acero forjado que estaban construidas las Torres Gemelas. Detalle fundamental, porque a partir de esa investigación de la Universidad de Copenhague, y hace pocos días también se reactivó el tema, hay un instituto de materiales también de Europa que señala que este acontecimiento fue realmente una demolición controlada. Así de simple. Pero sigamos con algunos elementos. Las cajas negras de los dos aviones que chocaron en las Torres Gemelas nunca se encontraron. Al igual que nunca se encontró las cajas negras del supuesto avión que chocó contra el Pentágono y del otro avión que cayó y se precipitó al suelo. Sin cajas negras los aviones, otro elemento clave. Muchos de los que trabajaban en las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre, no fueron, al menos 2.000 personas no fueron a trabajar justo ese día. Algo sorprendente, les dieron vacaciones, ¿ya? Otro elemento fundamental también, hoy día más de 500 ingenieros y constructores estadounidenses están pidiendo la revisión de todo el informe oficial de las Torres Gemelas al mismo gobierno de los Estados Unidos, para que se explique bien realmente qué sucedió. Mira, están ya por la red, están ya
soltando imágenes de aquellas personas que pusieron las bombas adentro de las Torres Gemelas. Y por cierto, uno tiene dos guinditas de la torta acá. Primero, la imagen de George Walker Bush en el momento en que le avisan que su país está siendo supuestamente atacado por estos extremistas islámicos. Tenemos la imagen por ahí porque es muy decidora. Y estamos hablando... La vamos a pedir, Sí. Cristian. Cristian quiere una imagen de cuando Bush está recibiendo la noticia de que Estados Unidos está siendo atacada. Aquí va a aparecer. Ahí le avisan que las Torres Gemelas están siendo atacadas y esta es la reacción del presidente de los Estados Unidos. Sea lo que sea, queridos amigos, un conspirador más, pues. ¿Ah? No es una cara de preocupación. Es la encarnación de la mentira este Sí. presidente, guste quien guste y guste quien disguste, y con mucho respeto uno lo dice, Además, pero así hay es. un dato de que 1 o 2 días antes se sacaron de una de las Torres Gemelas todas las cajas fuertes. Y era un ir y venir de camiones que fueron a las cajas fuertes donde estaban documentos importantes y se sacaron. Y los grandes empresarios no fueron a trabajar ese día. No fueron convocados a trabajar ese día, sino que fue la gente más, el secretario, el junior, pero los grandes empresarios no fueron a trabajar ese día. Otro elemento clave de todo este escenario, porque recordemos que las Torres Gemelas se derrumban, pero al lado estaba el famoso edificio 7. Y también le vamos a pedir al querido director que nos muestre la imagen del edificio 7 derrumbándose por arte de magia. Y que es decidor esta imagen, porque este edificio solamente tenía un pequeño incendio en uno de los departamentos y pisos de abajo, y de un momento a otro, como por arte de magia, Se ven las explosiones, ¿eh? se cae completamente, ¿ya? Para que eso ocurriera, querido Julio y queridos amigos en casa, es necesario una detonación en todos los pilares bases simultáneamente para que el edificio caiga exactamente ¿Dónde está este edificio, doctor? Estaba- Para que se entienda. A un costado. al lado de las Torres Gemelas. Entonces, es ciego el que no quiere ver, obviamente. Si nadie, la decisión la tienen en casa los amigos. Pero uno tiene que hablar realmente con los datos que hoy día se manejan. Que lamentablemente se habla de una verdadera autoatentado, ¿ya? Recordar qué es lo que sucedió a partir de este acontecimiento. Toda conspiración, doctor, tiene una razón. ¿Cuál sería la razón acá? La razón, primero que nada, mira, voy a dar dos razones. Lo primero fue la instauración en Estados Unidos de la doctrina Bush, que es quitarle derechos a los ciudadanos estadounidenses. Primer elemento, una doctrina de persecución de un estado policial, primero que nada. Segundo elemento, la justificación del ataque final a todo lo que es Afganistán, después posteriormente Irak, porque si todo esto es así, la versión oficial dice que este atentado lo manejó Osama Bin Laden, que estaba en ese momento en un hospital allá por lejanas, en las estepas euroasiáticas, en Afganistán. Pero significó en consecuencia la invasión a Afganistán y después la seguidilla de guerras en Irak y en otras partes de ese devastado continente. Y el tercer elemento de justificación es que George Walker Bush, que bien se parece a Nerón o a Calígula en el Estado moderno, es prácticamente él mismo, inicia lo que es la guerra contra el terrorismo. Y la guerra contra el terrorismo es una guerra contra un enemigo invisible que le instaura en todo el mundo, Julio y queridos amigos. Por lo tanto, la historia de las Torres Gemelas, los acontecimientos que ocurrieron ahí mismo, se van a releer
y en un tiempo más se va a volver a esta verdad que uno está señalando, Julio. Estás, Álvaro, muy metido en el tarot. Sí. ¿Qué es lo que te dice? Acá en el tarot, perdón. En el tarot, la primera carta que aparece es la estrella, y la estrella es actuar en un territorio delimitado. No es muy amplio, es un territorio que uno elige para actuar ahí. ¿De qué manera está actuando el personaje de la estrella? Está vaciando dos líquidos de dos ánforas, que se repiten acá arriba en estas dos torres. Hay dos torres en la carta del Papa. El Papa puede representar acá el capitalismo económico, puede ser este Muppet Bush, ¿no?, que está ahí con una cierta autoridad, también dirigiéndose a estos dos personajes que están acá abajo, ¿no? Se repite esto. Esta mujer que está acá con un cetro es la emperatriz. Ya hablamos de la emperatriz anteriormente en este capítulo, que era una explosión. El número 3 es una explosión. O sea, yo creo que aquí hay efectivamente una explosión dirigida por Bush de alguna manera. También vemos estos dos elementos que son dos pájaros. Los únicos elementos acá, los únicos personajes en este trío de cartas que pueden volar son los dos pájaros, son los dos aviones. Y uno de los aviones, podríamos decir que es este pájaro, lo tiene la emperatriz en la mano. Bush mira a la emperatriz, los dos tienen cetro, es decir que Estados Unidos comete un autoatentado. Yo hice la pregunta directamente, si efectivamente es un autoatentado, y esto me respondería a mí que sí. Don Hugo, ¿le has sentido todo esto? Lo veo... Por lo que he escuchado, sí. Debo reconocer que no tenía todas estas informaciones, pero como yo hago fe en lo que dicen nuestros compañeros aquí en la mesa, debe ser así. Ahora, en realidad, tanto sofisticado todo, que cómo se va a preparar esto con tanta maldad y además con... 3.000 muertos. Si es por eso no es a mí difícil, lo ¿no? que totalmente... 3.000 muertos. 3.000 muertos, pues. A mí lo que más me llama la atención es el otro edificio. Yo no tenía la menor idea que se había producido la caída del tercer edificio. Don Hugo, ¿le puedo hacer una pregunta de fondo que tiene que ver con la religión? Sí. Porque al final de cuentas también el mundo cambió, el mundo occidental en su mirada al mundo islámico. Y pasó de respetar su religión, de verlo, de ser inclusivo, de verlo como un legítimo voto, a temerle. Bueno, no a temer al mundo islámico, sino pero hablo de la masa, un poco la caricatura, porque forma parte de lo que ocurrió después de ese 11, ¿no? En el mundo, digamos, ¿no? Desde las series que empezaron a exhibirse en la televisión hasta los aeropuertos, como se fueron siempre se generaliza todo, por ejemplo, cualquier detalle de que ocurre algo se cree de que todos están inmiscuidos en esto. La religión islámica en sí mismo, los musulmanes son gente pacífica, que han aportado mucho a la humanidad, problemas. Ahora, que haya grupos terroristas, que sean musulmanes. Por eso es bueno escucharlo, para que, porque de una u otra manera, mediáticamente, con conspiración o no, la mirada del mundo occidental cambió. Es el mismo caso que ahora. Supongamos que hay dificultades con Norcorea y que mañana todos pensemos que los asiáticos son iguales que los norcoreanos. Sería absurdo pensar eso. Por eso yo creo que lo que hacen ciertas minorías no constituye que lo haga la mayoría. Lo que yo sí estimo es otra cosa, que la falla de las grandes potencias es la no integración de los inmigrantes. Los inmigrantes y varias generaciones inmigrantes, siendo separados del desarrollo social, no solamente en Estados Unidos y en Europa, incluso aquí en Chile también. ¿Sabes qué, Julio? Aparte, hay los tres únicos acusados de ser culpables de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, están vivos, están libres, hacen su vida normal. O sea, si uno piensa, yo sé que estas tres personas completamente identificadas, porque los organismos de inteligencia, de inteligencia allá son secos, acá igual, pero allá no se les va una. Entonces, si hay tres personas que están identificadas, saben perfectamente dónde viven y todo,
están libres, están vivos, porque decían que los 3 implicados habían muerto, eso dijo el gobierno, están vivos, tienen cuentas de redes sociales incluso, y nunca fueron encarcelados ni nada. Entonces uno dice, bueno, si los nombraron como los culpables de este gran atentado, ¿por qué están libres? Entonces también hay una... Estados Unidos da una serie de explicaciones tan absurdas que no lo dejan conforme a uno. Por ejemplo, el calor de todo esta de la explosión y todo eso. Claro, ¿no? Y el calor ablandó el acero. Fierro, sí. ¿Cómo es El eso? acero resiste el fuego que había en un principio. Lo resiste. Eso está construido para resistirlo. Claro que sí. Entonces, es absurdo. Pero, doctor, una conspiración de esta magnitud necesita de muchas piezas. No son 4 o 5 los que se ponen de acuerdo. Tú nos has hablado incluso de que se detonaron bombas, incluso hablabas de nanotermitas, tecnología a disposición para que todo ocurra en un momento dado, para cuadrar un avión que se estrella con bombas, todo. ¿Cómo no se filtra nada? ¿Cómo no tenemos ninguna persona de que actuó en toda esta conspiración que sea capaz de hablar, de entregar testimonio, de que se ponga frente a una cámara o que dé un testimonio en la justicia, no sé? Estoy pensando en voz alta. Está pensando en voz alta. No, pero si en realidad, ¿qué es lo que sucede? Todas estas investigaciones están y hay testimonios. Lo que sucede es que los medios de comunicación masivos de Estados Unidos, de este país y de otros países también, no se entregan esa información por la prensa, porque la prensa está controlada en gran medida por por muchos sectores de poder. Pero testimonios hay información, hay fotografías también impresionantes. Ahora, ¿por qué se ocurre esto? Uno tiene que recordar aquellos volúmenes siempre los recuerdo, de Robert McNamara, que era el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que escribió 47 volúmenes sobre la política de Estados Unidos para la guerra de Vietnam. Y él dijo que la política de Estados Unidos era una mentira sistemática, no solamente para el mundo exterior, sino que sobre todo orientada a la población interna de los Estados Unidos. Ahora bien, si uno recuerda qué sucedió después del 11 de septiembre, uno tiene que recordar, por cierto, todo lo que fue la política de mentiras sistemáticas del gobierno de George Bush y sus jerarcas acompañándolo, donde propagaron 935 mentiras públicas sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en todo lo que era Irak. Y eso lo decían con convencimiento. Vemos a todos los secretarios de Estado de Estados Unidos diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak, por lo tanto se le atacó, se le invadió y se le destruyó a Irak y se lo transformó en un estado perdido como es hasta el día de hoy, destruyendo los museos de Irak, que son los museos de todo lo que es Mesopotamia, que es una pérdida incalculable, sustentado en una política de mentiras sistemáticas, Julio, y eso es así. Pero yo te entiendo, pero una cosa no quiere decir la otra. Lo que tú estás diciendo ahora es una realidad, es verdad, pero que las Torres Gemelas hayan caído no tiene nada que ver con la política sistemática de Estados Unidos. Quizás, ¿no es cierto?, aporta, pero lo que yo pienso... Es lo que ocurrió después. Es lo que ocurrió después. Lo que yo pienso, y yo creo que mucha gente dice, ¿cómo nadie se va a descolgar? ¿Cómo nadie va a descolgar? Porque hacer una... O sea, lo que vemos en las imágenes, lo que vivió el mundo en ese momento, cómo caen esas torres, todo lo que ocurre simultáneamente... Es algo terrible. Es algo horroroso y si no es por los aviones, es algo planeado por mucha gente. Sí. Lo que pasa, Julio, es que en realidad... Desde los que, según Vanessa, dice que sacaron las cajas fuertes un día antes, desde los que le comunicaron eso, todos los que no fueron a trabajar. O sea, hay mucha gente que supuestamente estaría involucrada y yo no entiendo cómo, a tantos años de que esto ocurrió, porque te puedo creer los primeros 3, 4, 5 años, a tantos años, nadie se descuelgue, no haya un grupo de personas que digan vamos a contar la verdad. Eso no me cuadra. O sea, primera cosa, Julio, y que quede claro,
Obviamente esto no va a salir, la verdad no la van a contar desde adentro del gobierno, eso olvídalo. Pero por cierto, hay por ejemplo una agrupación... Pero de necesitan mucha gente que no es gente de poder. Necesitan mucha gente trabajando en eso. Por supuesto, Sí. agentes súper secretos, de policía secreta, del FBI, Buenas de la pagas. CIA, hay millones Sí. por todas partes. Ahora, uno lo tiene que decir, hay muchos documentales Sí. que se han hecho públicos a través sobre todo, bueno, de los canales por internet, no de comunicación masiva, y sobre todo documentos que fluyen particularmente por la internet, que te presentan los hechos, te presentan a las personas, te presentan a las familiares de las víctimas, pidiendo por favor la aclaración de la muerte de los familiares. Hay una agrupación de más de 500 ingenieros, arquitectos estadounidenses que están pidiendo una revisión oficial del acontecimiento de las Torres Gemelas al Estado de los Estados Unidos, que se vuelva a revisar porque esto no les cuadra dentro de la propia de su propia arquitectura, de cómo lo construyeron. Las Torres Gemelas, ellos mismos señalan, son ingenieros constructores de rascacielos. No hay ningún edificio en la Tierra que se haya derrumbado por un incendio. Digan alguno. No pueden nombrar a ninguno, porque ninguno se derrumba por incendio. Aquí tuvimos, ¿te acuerdas? Las torres Santa María, las torres Santa María, que tuvieron un tremendo incendio, no se derrumbaron. Que nombren algún edificio, amigos en casa, que se ha derrumbado. Estamos hablando de las Torres Gemelas, Pero además. Cristian, pero una cosa es que explote un balón de gas y otra es que se estrelle un Boeing. O sea, igual Bueno, hay videos. Igual que- también es un hecho. Fueron construidas para resistir. Perdón, Cristian, el ataque, pero el así como choque tú de un dices, Boeing. no hay ninguna torre que caiga por un incendio. No conozco otra torre que se le haya venido un Boeing encima. No sé si. Pero es que estas No, fueron también no hay. construidas, no hay, No, pero, no, pero no, fueron no, construidas estoy para tratando de- soportar el golpe de 1 y 2 aviones. Y es la O clase sea, de demolición que se y es- produce. hay Es videos muy y hay extraña. testimonios de los bomberos rescatistas que dicen se escucharon explosiones en cadena, Claro. donde dicen que estaban rescatando gente y ellos dicen ¿Cuánto pam, demora pam, desde pam, que pam, el pam. avión? Por lo ¿Cuánto menos demora desde que el avión choca? No sé si tenemos ese dato nosotros que se o nos pueden entregar ese dato. ¿Cuánto se demora de que el avión choca hasta que se derrumba la? Alrededor de 10 minutos. Alrededor de 10 minutos. 10 minutos. No es nada. Porque además es televisado. Sí. Ojo, es completamente el derrumbe en vivo. Y el intervalo entre una y otra torre son 7 minutos. 7 minutos. Chico. Bueno, Katie McBride es ingeniera en metales pesados allá y ella estuvo encargada de la investigación de esto y dice que el edificio, las dos Torres Gemelas, podrían haber estado ardiendo días y días y días y no se hubiesen caído. Sin que se hubiesen derrumbado. Y que en los escombros, ya una vez, a todo eso, no cayeron porque los aviones chocaron no abajo, No, chocaron arriba. arriba. Por lo tanto, se destruye arriba, pero queda en pie. Entonces empiezan estas explosiones Sí, en cadena una que los cadena. videos se ven incluso y se sienten. Así es. Caen hacia abajo como demoliciones controladas. Caen hacia abajo y en los escombros encuentran, que todos decían no, fue el combustible del avión, que se inflamó tanto que derritió el acero, encuentran en los escombros nanopartículas, que son nanotermitas, que fueron creadas por la milicia estadounidense para ciertos objetivos y fueron encontradas acá. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Qué hacían nanotermitas en los escombros de las dos Torres Que Gemelas? disuelven el A acero. nivel de la Son las investigación. únicas que pueden pueden disolver en el acero. Ya minutos supe. el acero y volverlo líquido. Y de hecho, a nivel de la investigación científica, ese dato de la Universidad de Copenhague, Niels Harrit, lo pueden recopilar cualquier persona del mundo hoy día simplemente a través de la internet. ¿Cómo es posible que haya estado la presencia de estos aceleradores del derretimiento del acero? Entonces, Tenemos el dato de la... Rocío tiene el dato, me está entregando el dato de la caída. La torre sur se derrumbó 1 hora
después del impacto aproximadamente. La primera torre... La otra casi 2 horas. Así es. La primera torre, rápido, el ¿ah? choque... Sí, fue menos. ¿Cómo tanto tiempo? Lo que pasa es que No, entre intervalos, mucho menos. pero Yo creo que fue mucho menos. Mucho menos. Es menos. Sí. esto es una el hora. choque a la primera torre fue a las 8:46 minutos de ese 11 de septiembre. Y a las 9:03 de la mañana, de la mañana La chocó la segunda. A las 9:37, la tercera, que fue el Pentágono. Pentágono, Entre que no comillas. nos hemos detenido en el Pentágono, Sí. pues. Ese avión nunca... Ahí nunca chocó un avión, pues eso hay que decirlo. O sea, Misil. un supuesto 757 fue el que chocó en el Pentágono. Vean las fotos del Pentágono, el edificio más protegido del mundo. No hay ninguna imagen, nada, ni una caja negra. No, y algo más extraño es que cuando un avión va a impactar al Pentágono, arrasa con todo, pasto, autos, árboles, postes, que habían postes al frente. Sin embargo, todo está intacto. El pasto estaba intacto, todo estaba intacto. Entonces, y más encima el avión nunca apareció. Entonces, Nunca cuando ya apareció. se dieron cuenta que hoy un avión chocó también acá en el Pentágono, no había avión. Ese acontecimiento tiene poca verosimilitud. El choque o que se elstrellara un avión con el Pentágono tiene muy pocos elementos para... Ahí no quedó ni una rueda, no había nada. nada. No había nada, no. Nada. Ese- Fue más bien dicho, es muy posible que haya sido hasta un misil. Dicen que Pero fue un un misil. avión, la magnitud y el porte, si uno pone el avión, el 757, enfrente de todo lo que es la destrucción, no calza por ningún Y lado. con toda la seguridad que hay, o sea, más de alguien tiene que haber visto venir el avión. Yo me voy a Sin embargo, no aventurar, había avión. me voy a arriesgar dentro del terreno de lo psíquico, que quede claro. Y voy a decir que es muy probable que sigan surgiendo, se sigan filtrando informaciones con respecto a esto, a ¿Tú esta estás viendo las conspiración. cartas? Sí, sí. Y es más, creo que tiene que ver con audios. Es muy probable que haya una llamada telefónica u otra clase de audio que revele información que todavía no se ha mostrado y que vaya a aparecer más adelante. Me arriesgo a decir eso. No hago predicciones yo, pero creo que ya está, esto ya se está gestando ya. Creo que se va a saber más de lo que se sabe actualmente. Ahora, tú señalaste algo que para mí es muy importante, porque afortunadamente nosotros acá tenemos un espacio de libertad que Estados Unidos lo perdió. Es decir, su carta constitucional hoy día no sé dónde está, pero la libertad se ha restringido mucho desde las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Está la doctrina Bush imperando, restricciones de derechos, de libertades, acentuando todo lo que ha significado una persecución contra muchas personas, porque ahora el Estado estadounidense tiene el derecho de tomar prisionero a cualquier persona simplemente por el hecho de la sospecha de ser terrorista. Pero gravísimo el hacer creer detrás de todo esto que hay un mundo musulmán que es prácticamente el enemigo de Occidente y que, bueno, ha justificado las guerras que hoy día vemos, de alguna forma incitadas por el Estado Islámico, financiado por Occidente. Entonces, nosotros nos estamos metiendo realmente en un grupo de conspiradores que comenzaron incluso antes del acontecimiento del Titanic, que conversábamos hace un rato, tomando todas las herramientas dentro de este ajedrez para instaurar una dictadura mundial en la Tierra. Es decir, un Estado policial, un Estado represor, un Estado que mande a todo el resto, un gobierno mundial en la Tierra. Y las Torres Gemelas, queridos amigos de la hermandad, es una señal clara sobre eso. Por lo tanto, siempre uno tiene que decir, el mundo musulmán no es enemigo de nosotros. Eso es claro. Yo tengo una duda. De alguien que no hemos nombrado mucho ahora. Osama Bin Laden. Lo encontraron. No, fue encontrado, lo matamos. Están todos libres, se acabó por ahora lo malo para ustedes, lo que dice el gobierno estadounidense.
porque lo encontramos y lo matamos. ¿Dónde está? Estoy preguntando como una persona que está en la casa sentada viéndonos o alguien Bueno, que tiene esa la versión idea. oficial dice que lo encontraron en una casa de seguridad. Dicen que lo mataron Un y lo escuadrón lanzaron de al élite mar. lo mató, ¿no es cierto? Y después lo lanzaron al mar. llevaron a un barco, ¿no es cierto? Y en este barco fue lanzado Ya. al mar. ¿Por Esa es la versión qué? oficial. Claro, es muy extraño, porque yo creo que todo el país estaba esperando, por último, ver las imágenes de él. supuesto. Yo quiero ver que esté muerto. ¿Por qué nunca se mostró? ¿Por qué lo tomaron, lo mataron, escóndanlo? ¿Usted cree Ya. que está vivo? Lo lanzaron al mar. ¿Usted Yo cree- estoy segura que está vivo. Yo estoy segura que está vivo. Es más, hay unos datos por ahí de que él tiene mucho poder económico, que es más, hay una industria que se llama Bin Laden Group, ¿ya? Que está asociada con United Defense Industries, que es para tocarlo en otra ocasión, pero estoy segura de que él sigue con sus negocios escondido por ahí. Quizás se cortó la barba, el pelo, se cambió la Uno fisonomía. Uno tiene que recordar, Vanessa, que, mira, la historia de Osama Bin Laden comienza prácticamente con la invasión de la Unión Soviética a Afganistán prácticamente. En ese acontecimiento, un conspirador que falleció hace pocos meses que se llama Zbigniew Brzezinski fue enviado por parte de los Estados Unidos y llegó allá a armar a los talibanes para que lucharan en contra de la invasión soviética a Afganistán. Dentro de estos organizadores talibanes estaba como doble agente de la CIA y de estos talibanes Osama Bin Laden. Osama Bin Laden participó en la organización de estos talibanes que terminarían un poco haciéndole la cosa muy difícil a la Unión Soviética. Por lo tanto, quedó Osama Bin Laden como una especie de doble agente. El conejillo de Indias ideal por su poder económico, por sus relaciones de poder, para ser el autor supuesto intelectual del atentado de las Torres Gemelas y culpar así a un mundo que era este mundo musulmán, este mundo con el cual se comienza una guerra. Entonces, de ahí viene lo mismo que uno está. Uno está lamentablemente, afortunadamente estamos en la hermandad, pero en Sí. otras partes lo que uno ve es simplemente el control mental de las grandes masas del mundo entero a través de películas, de información manipulada, de omisión de muchas historias, como es lo que ha ocurrido en las Torres Gemelas. Nosotros apenas tenemos 5 minutos para decir estas pero hoy cosas. día